Bueno, el segundo bloque vamos a hacer un repaso a las cuestiones que nos vamos a encontrar en los talleres, ¿no? Que va a ser, por un lado, cómo vamos a trabajar en muros, en elementos lineales, y por otro lado, bueno, pues un poco al final, cómo se construían construcciones ya un poquito más complejas, construcciones ya habitables, como serían cabañas o casetas. En primer lugar, hacer algo de referencia, aunque sea muy rápida, a la cuestión de las herramientas que se utilizan en este tipo de técnica. Aquí podríamos diferenciar pues, bueno, una serie de herramientas diferentes referidas pues, al acopio de material, a conseguir la piedra, que bueno, pues si hacemos una construcción ex novo, pues lo primero que tenemos que hacer es contar con el material adecuado, ¿no? Con la piedra que a lo mejor no la tenemos directamente disponible y la tenemos que extraer de cantera. En ese caso, pues hay una serie de elementos como pues, barrenas o elementos a lo mejor de varillas de hierro, de acero, que nos van a permitir hacer palancas, ir disgregando la roca para ir consiguiendo piezas adecuadas. El perpal y la perpalina serían parecidas para hacer palanca, o elementos como picos o cuñas de piedra que podemos ir introduciendo en la roca y por medio de percusión con un martillo pues ir fracturándola, ¿no? En nuestro caso, pues esto no va a suceder porque vamos a trabajar sobre elementos ya existentes en el que vamos a tener que restaurar o que recomponer elementos que se han caído, ¿no? Por lo tanto, aquí no vamos a tener que trabajar en este aspecto. Un segundo aspecto serían elementos que estarían relacionados con el transporte del material, ¿no? A veces lo tenemos exactamente en el mismo lugar donde vamos a construir, pero a veces hay que trasladar la piedra pues, de una cierta distancia, no muy lejos, pero a lo mejor sí unos centenares de metros, ¿no? o unas decenas de metros. En ese caso, pues aparecen bueno, pues, en la tradición, ¿no? Y a lo mejor hay cosas que ya no vamos a utilizar, como estos capazos que marco aquí de pues, puertas que estaban fabricadas con esparto, pues normalmente ahora nos vamos a encontrar con cubos de goma, de plástico, elementos distintos más modernos, ¿no? O elementos pues, muy tradicionales como la narria o el estirazo, ¿no? Que eran pues, pequeños armazones de madera, como especie de pequeños trineos, que luego aparece una imagen, que servían para llevar piezas pesadas y arrastrarlas, ¿no? O las angarillas o portaderas, pues cajones que se colocaban en caballerías y que se utilizaban para transportar múltiples cosas, ¿no? No solamente las piedras de la obra, sino también pues, estiércol o muchísimas otras cosas, ¿no? Bueno, aquí vemos una imagen que está sacada también del Museo Valenciano de Tecnología, en el que vemos un poco cómo es el lugar de la obra y bueno, pues el distinto tipo de herramientas que he comentado. Esto sería algo para pues, la narria o estirazo, sería algo para este tipo, pues, o estos capazos, ¿no? Realizados con elementos vegetales. Y vemos también un poco pues, las distintas fases, ¿no? Aquí la extracción de la piedra, el transporte y luego aquí ya la puesta en obra. Bueno, herramientas también para preparar el terreno, en caso de pues, que esto a lo mejor en algún caso tenemos que hacerlo, ¿no? Si hay que reparar un trozo de muro que se ha caído, pues primero habrá que retirar el material que vamos a tener luego que colocar otra vez en su sitio y habrá que preparar un poco el terreno, pues aparecen azadas, azadones, palas, pisones si hay que apisonar o consolidar un poco el terreno. Y ya definitivamente ya las herramientas que se utilizan más frecuentemente ya para trabajar la piedra, ¿no? Ya he dicho que se trabaja pues, de una forma muy somera, pero bueno, pues en algunos momentos hay que retocar algunas piedras para que se ajusten al lugar donde queremos colocarlas, ¿no? Pues ahí aparecen mazas, almadenas, martillos, macetas, escarpes o cinceles, punteros, bueno, pues herramientas habituales de todas las obras de cantería. En esta otra imagen, bueno, es una serie de figuras. Aquí veis que muchas de ellas están extraídas de este libro que os pongo aquí abajo, de Christian Lasure. Bueno, Christian Lasure es un francés que es uno de los bueno, pues que más ha trabajado el tema de la piedra seca, más lo ha difundido, tiene muchas publicaciones, tiene unas páginas también con muchísima información. Y bueno, pues aquí refleja una serie de bueno, recomendaciones en la puesta en obra, ¿no? El manejo de piedras pesadas, pues bueno, cómo las vamos a coger, agachándonos, no cogerlas de esta manera, que nos dañaría la espalda, cómo transportar piezas pesadas, cómo colocarlas en una posición ya una cierta elevación en el muro, ¿no? Para subir piezas bastante pesadas, como supongo seguramente las que vamos a utilizar en la parte superior, luego veremos, son piezas más grandes, pues hay que levantarlas y bueno, pues cómo hacer ese trabajo de una forma segura. Bueno, el primer caso en el que trabajaríamos es en la construcción de un muro exento, ¿no? De un muro, no un muro de contención de tierra, sino un muro, pues sería, por ejemplo, los casos de separaciones de fincas, separaciones de propiedades, etcétera, ¿no? En primer lugar, lo que vamos a tener que hacer siempre es preparar el suelo con una somera cimentación. Para ello lo que se suele hacer es excavar una pequeña zanja, bueno, no tiene más que a lo mejor 20 centímetros de profundidad, pero veis que tiene un ancho ligeramente superior al muro que vamos a construir
y ahí es donde vamos a colocar unas piezas lo más grandes posibles y que ajusten lo mejor posible, ¿no? Veis un poco aquí cómo se ha preparado ese terreno y ahí vamos a utilizar las piezas lo más grandes posibles. En la sección del muro lo que vamos a tener normalmente, hay luego manuales también publicados ya de, pues, un poco más serios de cómo calcular las cotas o cómo calcular las dimensiones de un muro, ¿no? Como regla general podemos pensar que la anchura debe ser más o menos la mitad de la altura del muro. De forma que con eso determinaríamos la sección del muro. Normalmente lo que vamos a tener es que ese muro va a tener un ligero decrecimiento en el ancho según vamos subiendo en altura, de forma que la parte superior veis que a lo mejor hemos perdido como 10 centímetros por cada uno de los lados, ¿no? Para un muro, por ejemplo, aquí está marcando 75 centímetros en su base, pues en la coronación a lo mejor tendríamos 55, ¿no? Con eso lo que vamos consiguiendo es una mejor estabilidad del muro, ¿no? Al mismo tiempo que vamos aligerando la parte superior, pues vamos consiguiendo ese perfil un poco ligeramente inclinado hacia el interior que nos asegura una mejor estabilidad. Aquí se refleja, bueno, pues si vamos a replantear un muro completamente nuevo, pues se pueden utilizar elementos accesorios para tener aquí marcado el perfil o cordeles para marcar las horizontales, etcétera, ¿no? Si es una reconstrucción, pues muchas veces ya el perfil lo tenemos muy bien marcado y no lo necesitamos. Otra cuestión importante es en la obra siempre tener el material preparado de una forma más ordenada posible, ¿no? Pero tener preparado el material por distintos tamaños, más o menos pensado dónde vamos a colocar cada una de las piezas. Por ejemplo, las piezas de coronación que van a ser más grandes, pues las tendremos apartadas en el sitio adecuado y otro sitio tendremos pues acumulados, por ejemplo, piedras de pequeño tamaño, de ripios, que son las que vamos a utilizar en el interior. Bueno, aquí vemos otra vez el tema de la cimentación, cómo se van a colocar esas piezas lo más grandes posibles. Un caso que nos vamos a encontrar muy habitualmente es el tener que cimentar sobre terrenos inclinados, ¿no? Realmente muchas de estas estructuras se utilizan sobre laderas con una inclinación potente, ¿no? Para realizar bancales. Entonces ahí vamos a tener que preparar el terreno de forma que vamos a preparar siempre cimentaciones con un lecho horizontal, ¿no? Y siempre vamos a buscar excavar completamente el lugar donde va a apoyar el muro, ¿no? Evitar esto en el que solo realmente retiramos una parte y esto luego el terreno se nos puede volcar en la zona más abajo. También hay que intentar buscar siempre en la cimentación colocar las piezas en este sentido que hemos dicho antes, a tizón, ¿no? Que nos asegurarían una mejor estabilidad, ¿no? No ir colocando piezas más pequeñas en uno y otro lado que podrían llegar a volcar el muro. Bueno, en el cuerpo principal del muro, la regla fundamental es que siempre vamos a apoyar una pieza encima de otras dos y a continuación en la siguiente hilada al revés, de forma que vamos a evitar que nos aparezcan las juntas continuas, ¿no? Siempre vamos a tener que ir separando las juntas verticales tapando unas con otras. Y la disposición también de las piezas más importantes que decíamos, las llaves, serían estas de aquí, ¿no? Las piezas que van a pasar de un lado a otro. Esas piezas las vamos a tener que disponer de una forma continua a lo largo de todo el muro, cada cierta distancia, ¿no? A lo mejor cada medio metro tendríamos que disponer una y lo mismo en altura, ¿no? Esas piezas son las que nos van a asegurar la integridad de la construcción, porque como veis aquí, el muro se construye con dos caras. En muro exento tenemos una cara por cada uno de los lados y luego tenemos un interior en el que lo que vamos a hacer es colocar piezas de más pequeño tamaño, pues en ripios o pequeñas o cascajo, y para asegurar las dos caras, que no se nos abran las dos caras una respecto a otra, vamos a necesitar este tipo de piezas, ¿no? Que son las que llamamos las llaves o las trabas. Bueno, aquí, por ejemplo, vemos un muro, cuando nos encontramos con muros caídos, pues vemos muy bien cómo están compuestos, ¿no? Veis aquí como hay una pieza de coronación más grande, aquí veis como hay dos caras y hay unas piezas como esta, por ejemplo, que pasan de lado a lado del muro, ¿no? Y en cambio en la parte interna pues nos aparecen estas piezas más pequeñas que son las que actúan como de relleno. Aquí veis un poco el esquema fundamental, ¿no? Que haya piezas que engarcen las dos caras y que tengan esa sujeción unas respecto a otras. Una precaución también que hay que tener, sobre todo con materiales de carácter sedimentario, es evitar colocarlas en esta disposición horizontal, sino siempre colocar las piezas en la forma en la que se han ido formando, ¿no? Con los sedimentos de una forma horizontal. Bueno, esta disposición en principio no sería correcta, pero nos vamos a encontrar en muchas construcciones en las que sí aparece y puede funcionar bien, ¿no? Bueno, lo que os comentaba antes, que en el alzado del muro lo más importante es evitar las juntas verticales continuas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un muro, este me parece que era un muro en Galicia, construido con granito, con una piedra fantástica, y sin embargo veis cómo se ha producido esta grieta. ¿Por qué se ha producido esta grieta? Porque aquí hay una serie de juntas
en las que no hay una buena traba de un lado a otro, ¿no? Sino que hay una junta vertical. Pues ahí es por donde va a terminar de abrir el muro. Luego siempre, pues cada vez que colocamos una pieza, hay que comprobar que está perfectamente, bueno, pues que está completamente fija, ¿no? Comprobando las 3 direcciones del espacio, que no tiene posibilidad de movimiento antes de seguir construyendo más arriba. Bueno, esta imagen un poco resume todo lo que hemos estado viendo, ¿no? El tema de la cimentación, las trabas, las 2 caras del muro y el interior con cascajos o con ripios. Bueno, un elemento fundamental en todos estos muros exentos es el tema de la coronación. En la coronación del muro siempre vamos a utilizar las piezas lo más grandes posibles, de modo que sirvan de protección y sobre todo lo que van a aportar es un peso extra que va a terminar de asentar más el muro, ¿no? Nos vamos a encontrar con varios tipos de disposiciones. Muchas veces nos encontraremos este tipo de disposición en el que encontramos piezas más grandes colocadas horizontalmente. Y otro tipo de disposición muy habitual en los muros de piedra seca es esta de aquí, en que nos encontramos los muros coronados por estas piezas colocadas bien en vertical o bien ligeramente inclinadas unas sobre otras. ¿Veis la dimensión que tienen las piezas de la coronación y la importancia que tienen en la altura del muro? Es una parte muy importante del muro. Esta disposición aquí se suele llamar en capilleta. No, capilleta no, he olvidado ahora el nombre exactamente. Capillera, me parece que es. Y lo que busca de esta manera es, además de esa función de aportar un peso extra que estabiliza el muro, lo que va a hacer además es tener una parte superior muy regular que va a dificultar que se suba el ganado encima del muro, especialmente pues, sobre todo las cabras que normalmente tienden a saltar o a subirse y pueden terminar pues, deslizando las piedras o moviéndolas y terminando pues, por ir tirando partes del muro, ¿no? De esta forma es muy difícil que el ganado se suba allí encima. Bueno, un segundo caso es el de los muros de contención, ¿no? Que tendría ciertas características particulares que lo diferencian de los que hemos visto hasta ahora. Son los muros en los cuales vamos a tener una única cara vista y por el otro lado lo que vamos a tener es terreno. Vamos a tener muchísimos muros de este tipo porque son todos los que forman los bancales o las terrazas de cultivo, de las que, por ejemplo, aquí en Sobrarbe tenemos una cantidad inmensa, ¿no? La mayor parte de los problemas que nos vamos a encontrar en estos muros va a ser de este tipo, ¿no? Aquí nos representa un poco la forma en que un muro de estos termina por caer. Normalmente aparece cuando hay pues grandes lluvias o cuando se acumula mucha humedad, mucho agua en esta parte en la que tenemos el terreno. Ese agua lo que hace es que ese terreno va a ser muchísimo más pesado y va a terminar por reventar el muro normalmente por estas partes un poco intermedias, ¿no? Va a terminar haciendo panza y vemos cómo bueno, pues de ahí va a ir desplomando. Lo que va a producir es el empuje del terreno, es lo que tenemos que controlar y bueno, pues normalmente siempre asociado a agua es cuando nos va a producir los derrumbes. Por ello, lo que va a ser necesario siempre en estos casos es disponer en la cara interna del muro, en la cara que está en el terreno, disponer unos sistemas de drenaje, unos sistemas que nos permitan evacuar ese agua de una forma eficiente e impedir que el terreno adquiera un peso excesivo para el muro. Aquí vemos un ejemplo más claro en cómo se dispondría un muro de este tipo. La preparación va a ser muy similar a la que hemos visto anteriormente. Va a ser muy importante siempre el tema del apoyo en el suelo, el tema de la cimentación o la fundación, en la que veis que estos muros de bancales suelen tener una inclinación hacia adentro, ¿no? Hacia la parte del terreno. Aquí veis un poco el ángulo que forma y va a ser importante entonces que en la parte de cimentación tengamos el terreno ya con ese tipo de perfil, ¿no? Veis aquí como la cimentación no es horizontal, sino que sigue la línea perpendicular a la que va a tener luego el muro. Lo mismo, aquí vamos a disponer las piezas lo más grandes posibles y la preparación de un terreno de este tipo lo que vamos a hacer es que va a haber que desmontar una parte importante del terreno que queremos contener, de la ladera, y en esa parte del terreno, ese terreno que sacamos lo vamos a sustituir por una serie de materiales que veis que van en progresión, de materiales más gruesos a más finos y por último dispondremos ya el terreno que hemos separado, la tierra que hemos sacado de la ladera y que va a ser la misma tierra en la que luego vamos a cultivar. Lo que conseguimos de esta manera es que el agua que se infiltra de este terreno vaya drenando de una forma fácil y vaya saliendo. Aquí a lo mejor luego podremos disponer algún tipo de huecos por los que salga más fácilmente el agua, aunque normalmente pues, en una fábrica de piedra seca, que aquí tiene muchísima porosidad, muchísimos huecos entre unos bloques de roca y otras, pues el agua va a poder filtrarse por múltiples sitios, ¿no?
De esa forma lo que conseguimos es que no se produzcan esos empujes excesivos que terminen por volcar el muro. Luego, si vemos ya la parte de construcción de la cara vista del muro, vemos cómo de forma análoga a lo que hemos visto antes en los muros exentos, vamos a ir colocando este tipo de piezas que tenemos aquí coloreadas en un tono más oscuro, que van a introducirse en el terreno, ¿no? Piezas más largas, en perpendicular al terreno, que van a tratar de asegurar esa traba entre el muro que construimos y el terreno, ¿no? Metiendo esas cuñas hacia el interior. Bueno, aquí vemos una imagen un poco de un taller también, que, bueno, pues cómo se efectúa toda esa preparación, ¿no? Aquí vemos cómo en la cimentación están colocando esos bloques en un tamaño muy grande. Vemos cómo, bueno, pues utilizan también unas barras metálicas como palanca para poder mover esos grandes bloques, y vemos cómo han desmontado todo este terreno, como aquí han dispuesto ya ese tipo de elementos un poquito más gruesos, y se van a ir disponiendo, bueno, pues a medida que vamos levantando el muro, vamos rellenando también la cara interna con ese tipo de drenajes. Esta imagen también nos lo resume un poco, el tema de las terrazas, cómo aparecen esos muros inclinados, cómo aparecen todos esos elementos que decíamos de drenaje, y cómo el agua que llega de toda esta ladera pues puede ir drenando luego por múltiples puntos por los huecos del muro. Aquí, por cierto, lo que nos vamos a encontrar en la piedra seca es que, bueno, hemos dicho que no se utiliza ningún tipo de argamasa, entonces en un muro de piedra seca normalmente lo que tendríamos que encontrarnos entre los bloques de piedra es hueco, ¿no? Es aire. ¿Qué ocurre en los muros de bancal? Pues que toda esta tierra que el agua va arrastrando se va acumulando y va apareciendo en todos esos huecos. Entonces nos vamos a encontrar muchas veces que entre las piedras nos vamos a encontrar tierra o barro. No quiere decir que eso haya funcionado como argamasa a la hora de construir el muro, sino que es una tierra que se ha ido infiltrando después por acción del agua. Y eso luego va a dar lugar posiblemente a que crezca también vegetación o se nos salgan pues, determinadas hierbas en esos huecos del muro, lo que va a aportar un grado también de biodiversidad muy interesante a todas estas construcciones, ¿no? Porque ahí van a vivir pues, no solamente plantas, sino también pequeños insectos, animales, etc. Bueno, dentro de esos muros de bancal podemos encontrarnos muchos elementos singulares, ¿no? Como elementos de este tipo de escaleras, de muchas tipologías distintas, ¿no? Escaletas o pequeñas, estas que llaman los saltadores o saltadores de cabra. Esto muchas veces lo habréis visto en muros de bancal, cuando tiene una altura considerable, y para salvarla de una a otra y acceder fácilmente de una terraza de cultivo a la otra sin tener que hacer un rodeo muy grande, se disponen piezas en voladizo que nos permiten subir de una a otra, ¿no? Aquí vemos también un ejemplo. O es muy común también que aparezcan estos pequeños huecos dentro del propio muro que sirven de refugio temporal muchas veces, ¿no? Muchos tienen una dimensión que permiten a una persona permanecer arrodillada, acuclillada en caso de una tormenta o pues un elemento atmosférico puntual. O algunas otras son incluso más pequeñas y sirven simplemente para dejar pues, el botijo, para tener el agua fresca o la comida del día, etcétera, ¿no? Bueno, un tercer bloque sería cuando hablamos ya de construcciones un poquito más complejas, en el que ya tenemos encuentros entre dos muros perpendiculares, y normalmente asociados a la construcción ya de algunos elementos habitables, ¿no? De pequeñas cabañas o de pequeñas casetas. Cuando nos encontramos, la construcción del muro va a ser muy similar. Lo único que vamos a tener que resolver de una forma especial es el tema de las esquinas. En las esquinas lo que nos vamos a encontrar es que las piezas tienen que trabar unas con otras en las dos direcciones, ¿no? De forma que vamos a buscar este tipo de disposición. Normalmente en las esquinas vamos a buscar los bloques los más grandes posibles en relación al resto del muro, y los vamos a ir colocando alternativamente de esta manera, ¿no? En una y otra dirección, siguiendo las dos directrices de la esquina. Bueno, pues eso tanto en la cara externa como en la cara interna, ¿no? Hay que conseguir la trabazón entre los dos muros. Bueno, aquí lo veríamos en un ejemplo. Este es un ejemplo de una construcción que no es una construcción habitable, es un corral. Esto es lo que llaman un corral de mullir en la zona del Valle de Gistaín. Se llaman mosales, por ejemplo, en la zona de Sobrepuerto, en Escartín. Hay varios casos en Sobrarbe donde aparece este tipo de construcciones. Y eran unos corrales, bueno, pues formados por dos muros muy largos y cerrados en uno de los lados por un muro corto, ¿no? Y eran corrales que servían para el ordeño de ovejas, exclusivamente para meter todas las ovejas e ir ordeñándolas unas a una, y van saliendo según se iban ordeñando. Aquí lo que llama la atención es lo que os decía, ¿no? Como veis que en el muro aparecen luego unas piezas de mayor y cómo se colocan en esta disposición trabando las dos direcciones. Bueno, en el caso ya de construcciones con una planta pues, cuadrada, rectangular,
el siguiente paso es cómo resolver la cubrición de estos elementos, ¿no? Bueno, hay montones de construcciones en piedra seca en los que en su construcción, en su cubrición, se va a utilizar un tipo de estructura de madera auxiliar en la cubierta. Aquí, por ejemplo, vemos algún ejemplo en el que aparecen una serie de vigas y luego una serie de elementos de pequeños palos que hacen la función de pares, y sobre eso se coloca ya casi siempre, pues otra vez, losas de piedra, ¿no? Haciendo la cubierta. Bueno, es un tipo de construcción en la que, bueno, es de piedra seca, pero estaríamos introduciendo un segundo material que no siempre nos aparece, ¿no? Que es, esto no sé si lo puedo bajar o quitar. Bueno, pero aparece un segundo elemento que es la madera, ¿no? En cambio, hay otras construcciones en las que no se recurre a este segundo elemento, a la madera, sino que se cubre todo directamente con piedras, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, este es un ejemplo de un pequeño refugio intramural dentro de un muro de bancal, en el que vemos cómo hay unas losas de gran tamaño y que siguen ya una forma muy tosca todavía, pero siguen esa disposición que comentaba antes de la aproximación de hiladas. Si veis, las losas van a ir avanzando unas sobre otras, y aquí hay una losa inmensa que cierra el espacio. Es un espacio muy pequeñito, pero aquí no aparece por ningún lado una estructura de piedra. Sería el esquema que se sigue en estos dibujos de aquí, ¿no? Tendríamos construcciones en las que, ya sean de planta cuadrada o irregular, se van avanzando con losas de piedra y se va cerrando el espacio, haciendo una especie de trompas aquí en las esquinas para pasar de una forma rectangular a una forma de más o menos un contorno más o menos circular, y se termina cerrando el espacio con piedra. Estas serán las construcciones que veremos después, muchos ejemplos de cubiertas con la falsa cúpula o con la cúpula por aproximación de hiladas. Bueno, tendríamos luego muchísimos casos, quizás los casos que más se suele hablar cuando se habla de casetas construidas con piedra seca, de lo que más se habla es este tipo de construcciones que son cabañas de planta circular y que están cubiertas con la técnica de aproximación de hiladas. Vemos cómo, bueno, pues para construirlas el procedimiento es muy similar al que hemos ido viendo anteriormente en la construcción de un muro, ¿no? En la primera, aquí vemos cómo está el material apilado por distintas formas y tamaños alrededor del lugar donde vamos a construir. Aquí se ve cómo se ha hecho la pequeña zanja de cimentación de la cabaña. Se va levantando el muro de la misma forma que hemos visto anteriormente, solamente que con ese perfil circular. Y por último sería la forma de cubrir. Para cubrir lo que se hace es lo que hemos ido viendo, pues bueno, aquí no son losas tan grandes, sino que son piezas siguiendo el mismo esquema de incluso de dos caras, en las que veis que es fundamental asegurar la traba de las dos hojas por esas piedras que comunican de un lado a otro, y siguiendo ese perfil ligeramente inclinado hacia afuera, pero siempre sacando las piezas un poquito más hacia el interior, vamos cerrando el espacio. Esas serían las cúpulas por aproximación de hiladas, ¿no? En el que, bueno, hay muchísimos esquemas, muchísimas formas de hacerlas, con muchos perfiles luego de terminación diferentes, pero todas siguen el mismo sistema general, ¿no? De la aproximación de las hiladas, siempre construyendo por anillos consecutivos, cerrando, según vamos subiendo, vamos cerrando anillos y vamos cerrando el espacio. Aquí veis que, bueno, hay muchas formas de construirlo, ¿no? Por ejemplo, esta tiene un sistema en el que se van colocando las piezas de una forma helicoidal. Bueno, ya digo que hay luego una posible clasificación tipológica de este tipo de cabañas, dependiendo un poco de los perfiles y de la forma de construcción. El esquema, como digo, es el mismo, ¿no? Y aquí se ve un poco más en detalle el tema de las dos hojas, cómo aparece aquí el relleno con ripios, y cómo es muy importante asegurar la traba entre las dos hojas. Y muchas veces, veremos, me parece que hay alguna otra imagen aquí, en el que aquí lo vemos, por ejemplo, ¿no? Este es un sistema, veis cómo van aproximándose las hiladas y cómo es muy importante aportar un peso extra en toda esta zona para contrarrestar lo que vamos volando por este lado, metemos mucho peso por este otro lado para mantener las piezas. Aquí veis cómo tenemos una cara interna, una cara externa y todo ese relleno, ¿no? Que fundamentalmente lo que está haciendo es aportando peso. Es un sistema que se utiliza para construcciones de un cierto tamaño, de un cierto diámetro, pero también para muchísimas construcciones mínimas de este tipo que hemos comentado, ¿no? Refugios ocasionales que pueden aparecer bien sueltos en el territorio o incorporados a muros de contención o a bancales. Bueno, aquí vemos el tipo de en construcciones de tipo cabaña, pues las múltiples formas también de configurar el tema de la entrada, ¿no? Desde entradas que tendríamos aquí, por ejemplo, estas adinteladas, construcciones con falso arco o falsa cúpula, construcciones en las que aparecen elementos colocados en esta disposición triangular, o, en este caso, verdaderos arcos, ¿no? Colocadas con las dovelas en su posición. O sea, aquí veis ejemplos que están en forma de arco, adintelados, etc. Hay muchísima variedad también.